Bueno, buenas tardes. Me dan ganas de hacer una reverencia para que me queráis, que es lo que queremos todos los que salimos a un escenario, que los que están al otro lado de alguna manera nos quieran. Y os confieso que es muy complicado salir ahora a hablar después de las teloneras que he tenido durante la mañana y a primera hora de la tarde. Es muy difícil. Hablábamos de esto María Hermida y yo antes cuando nos hemos ido a comer. ¡Jo, qué complicado es hablar detrás de estas mujeres perigosas! Y es que estoy muy contenta, muy orgullosa de estar justo en este cartel con estas mujeres. Algunas de ellas las conozco y las quiero, a todas ellas las admiro, así que le doy las gracias muy especialmente a Susana Pedreira y también a Diana López y, por supuesto, a la Diputación de Pontevedra y al Concello por impulsar esta reunión. Y yo he venido a hablar de explicar la actualidad a través del humor, pero en realidad podría hablar de vivir la vida a través del humor, que seguro que es algo que no hago solo yo, que hacéis muchas de las que estáis aquí, de los que estáis aquí. Y voy a ver si no me lío con el mando, porque habría que preguntarse antes de nada qué es eso del humor. Entonces, yo me he ido a un lugar en el que las mujeres, no sé si perigosas, pero desde luego minoritarias todavía, ese sitio que ha mencionado antes Inés, que es la Real Academia, de los 44 asientos ocupados son 11 las mujeres que lo componen, pero hacen sus definiciones y definen el humor de diferentes maneras. Yo he elegido estas. El estado de ánimo que muestra una persona. Yo, por ejemplo, hoy estoy de buen humor porque estoy aquí con vosotras, espero que vosotras también. La tendencia a ver el lado cómico ridículo de las cosas, que tendría bastante que ver con mi forma de enfocar la profesión, y el humorismo, que es el modo de presentar la realidad, y esto sí tiene mucho más que ver con ese lado profesional. Y me gusta mucho este último, que es el que antiguamente se utilizaba para hablar de nuestra salud. Son cada uno de los líquidos de un organismo vivo. Bueno, esa teoría ya fue superada con el método científico en el siglo XIX, llegó hasta el siglo XIX, pero a mí me gusta quedármela como metáfora, porque me gusta pensar que el humor es un líquido que nos recorre por dentro y que desde luego no estamos vivos, no somos un organismo vivo, si no somos capaces de sentir el humor. Pero como yo he venido aquí a opinar, voy a definir el humor a mi manera. Y para mí el humor es una mirada. Es una mirada frente al mundo, que es la que nos permite mirarlo con esos ojos de pánico con el que lo estamos mirando en los últimos días, pero mirarlo. Es una mirada ante la vida, que hablaba antes Inés del dolor, que sería del dolor si no tuviéramos el humor para combatirlo. Y es una mirada también hacia tu interior. Y yo he pensado en las lentes del humor. Porque hay lentes de cerca, lentes de lejos, las bifocales, las progresivas, pero las lentes del humor nos permiten ver con distancia ese mundo que a veces nos aterra o que no entendemos, ver con perspectiva nuestra vida, que a veces tampoco entendemos, y vernos a nosotras mismas, vernos desde lejos. Es como si esa lente se diera la vuelta y nos mostrara cómo somos y nos enseñara a reírnos de nosotros. Que es un lugar común, siempre decimos, bueno, para reírnos de los demás o de lo demás, tenemos que empezar por reírnos de nosotras. Y eso es justo lo que a mí me ha dado el humor, y no me lo ha dado solo para la profesión, me lo ha dado para la vida, porque yo, Inés, también soy tímida. Es verdad. Hay otra cosa con el humor y es que no tiene credibilidad a veces. Bueno, ¿cómo pasamos del humor en familia a la profesión? Bueno, pues yo os contaré que seguramente, como pasa en algunas de vuestras familias, el humor en la mía era un ingrediente pues muy familiar y además era algo que estaba en casa. O sea, estaba como esa jarra amarilla del Tupperware, Ana Bosch, no sé si lo recuerda, por generación puede que sí, o ese teléfono gris con muelle, que por cierto mi padre le puso un candado, que mi padre tenía mucho sentido del humor, pero tenía un sentido del ahorro también tremendo. Claro, yo veía esos elementos tan naturales en mi casa que decía, bien, con mis amigos, bien, pero ¿cómo me llevo yo eso al trabajo? ¿Cómo logro que el humor me resulte una herramienta seria para ganarme la vida?
Pues de alguna manera el humor siempre estuvo ahí, yo no lo sabía. Pero empecé a hacer becas en, bueno, prácticas o pinitos en radios locales y de vez en cuando deslizaba el humor. Tuve mis primeras prácticas con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero y de vez en cuando asomaba el humor. Y empecé en Protagonistas de Luis del Olmo, que era un señor que intimidaba. O sea, no solo porque medía 2,25 m, sino porque era un dios de la radio, era una estrella auténtica que se estaba disputando el trono con Iñaki Gabilondo y tengo que decir que además en algún EGM le ganó. Y claro, yo estaba en aquel programa, era una pipiola que empezaba a trabajar y bueno, escribía en mis cositas, pero no me atrevía a hacer mucho. Y había una sección que hacían una sección de corazón, de humor, con Jimmy Jiménez Arnau, con Pilar Eire, con María Eugenia Yagüe y creo que estaba también Paloma Barrientos. Entonces yo me sentaba con Jimmy a leer las revistas justo antes de que él entrara en la antena. Y yo decía cosas, veía algo en la revista, decía, mira, no sé qué, no sé cuántos. Y ya está. Y lo consideraba pues, como parte de ese territorio íntimo en el que estás bromeando con alguien que conoces. Y después Jimmy llegaba a la antena y decía alguna de las cosas que yo le había comentado. Y yo no me daba cuenta de que en aquel momento, sin quererlo y sin saberlo, pues yo estaba siendo una guionista de humor, porque estaba escribiendo ideas, en realidad, para otra persona que las iba a decir y que las iba a hacer suyas y desde luego las iba a soltar con una gracia que yo no tenía. Y de ahí paso a la creatividad publicitaria, donde estoy unos cuantos años y donde mi jefe además es un guionista que tiene también mucho que ver con el humor. En la publicidad empiezo a meter el humor de alguna manera, pero bueno, sin ser consciente de que eso era pues, una fórmula, que yo iba buscando el humor de una manera, sino, bueno, aparecía por ahí como ese líquido, como ese humor del que hablábamos en la teoría científica. Y empiezo a dirigir, a presentar mis primeros programas y va apareciendo el humor, pero como os digo, como algo que se me escapa, o sea, como algo que forma parte de mi manera de comunicarme. Y en realidad es que cuando dejo la radio, y ahora os empezaré a contar porque empieza mi profesionalización con el humor, me voy a otro medio, pero la radio nunca se va, porque son todos estos días de radio. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. This is Rock and Roll Radio. Bueno, he utilizado este vídeo para sentarme, porque ya tenía ganas de estar sentada aquí mucho más cómoda con todos vosotros. Y nos quedamos en el momento en el que yo hacía el humor así a lo loco, sin saber muy bien qué hacía. Y de pronto aparece pues, una persona que me lleva al Club de la Comedia, esa persona es Pablo Motos, y me ficha para irme de guionista al Club de la Comedia. Y yo que amaba la radio profundamente, que lo único que yo quería hacer desde que empecé a estudiar la carrera era ser un animal de radio, que me había, no sé, comido todas las guardias, los peores horarios, hacer los programas de verano y que después te dijeran lo has hecho muy bien, bonita, pero vuelve a tu sitio en septiembre, pues pensé que igual no estaba mal probar en otro sitio. Y me fui como guionista al Club de la Comedia. Y entonces encontré una manera diferente de trabajar con el humor, porque ahí sí tuve que hacer conscientemente el guión con fórmulas, utilizando las palabras precisas. Os cuento una anécdota que cuando yo envié mi monólogo, el que me pidieron para, bueno, pues para probarme, para ver si podía formar parte de aquel equipo, yo se lo pasé a mi amigo Arturo González Campos, que trabajaba entonces en ese equipo, que fue uno de los que arrancaron el Club de la Comedia en este país, y le dije, Arturo, echa un vistazo y dime cómo lo ves, lo mando así. Y me dijo, está bien, a ver, es una prueba, Raquel, luego tú aprenderás más, pero te voy a cambiar algunas cosas. Y siempre nos reímos mucho porque nos acordamos de una de ellas. Y es que Arturo me dijo, mira, en este chiste que tú dices monjes, que está bien, cámbialo por monjes capuchinos. Y yo no entendía por qué tenía que cambiarlo por monjes capuchinos. Entonces Arturo me explicó, es que hay palabras que son más graciosas que otras.
y tienes que ir detectando y aprendiendo cuáles son las palabras que resultan más graciosas y los nombres, las referencias, tienes que ir aprendiendo que hay una manera de buscar bueno, esa conexión con el humor. Entré en el Club de la Comedia, estuvimos únicamente, bueno, yo estuve únicamente 3 meses, porque yo que había abandonado toda esperanza de volver a la radio, pues a los 3 meses me vi en M80. ¿Qué había aprendido en esa etapa en el Club de la Comedia y qué fue luego lo que desarrollé realmente en aquel proyecto, en No Somos Nadie, que fue un programa en M80 en el que despertábamos a los oyentes después de Goma Espuma? Acabó el reinado de Goma Espuma, ellos se marcharon, entramos nosotros y éramos unas personas que usurpábamos realmente la historia de tantos oyentes que se habían pegado a las voces de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Nos costó muchísimo, muchísimo conquistar ese territorio y fue con mucho trabajo. Y mucho trabajo de guión. Mucho trabajo de guión que después en antena no se destrozaba, pero sí se convertía en algo mucho más espontáneo y mucho más natural, pero había una base de guión muy, muy importante. Del guión general, de las secciones de cada colaborador, la diferencia entre escribir para ti o escribir para otros. Aprendí todas estas cosas. Aprendí a escribir en diferentes formatos, hacíamos canciones, nosotros lo llamábamos raps, pero los raperos se enfadaban porque eso no eran raps, eran canciones en las que utilizábamos toda la actualidad, sobre todo la actualidad política, y la poníamos en forma de canción. Y yo me especialicé en los montajes de audio, porque el sonido, que me parece un elemento tan emocional que llega directamente al corazón, a las emociones y que te atraviesa, y a mí me encanta, me daba muchísimas posibilidades, no solo para ir contando la actualidad, para ir criticándola, para reírnos con ella, sino también para poner en marcha toda la parte creativa que me gustaba, para ficcionar, que es lo que hago con las novelas. Y eso lo podía hacer en chiquitito, con los montajes de audio, a los que empecé a llamar mis viñetas sonoras, porque al final yo, que siempre hubiera querido saber dibujar y dibujo muy mal, pues lograba con el audio hacer unos bocetillos, unos dibujos que contaban pues la actualidad desde mi punto de vista, y es lo que sigo haciendo a día de hoy con Julia en Julia en la Onda. Bueno, acaba esa etapa de radio, aparece la tele, El Hormiguero, y yo aprendo a trabajar en otros formatos. Aprendo a hacer esa manipulación de audios que hacía, pues hacerlo con vídeos, y aprendo pues con todos los procesos de grabar un vídeo, desde la escritura, la producción, cómo se hace toda la grabación, cómo estás en la edición, cómo en la edición, al igual que con el audio, consigues que una imagen sea divertida. Y os estoy dando una chapa importantísima de mi parte de trabajo, de las tripas de mi trabajo, pero es que es algo de lo que normalmente no se habla, porque voy a empezar ya a hablar del género y de la diferencia, ¿no?, de ser mujer y enfrentarte a ciertos trabajos. Hay muchas cosas de las que hacemos las mujeres que no sabemos por qué, y hoy lo hablábamos en la comida en otros términos, se les adjudican inmediatamente a los hombres. Y cosas que a lo mejor a mí me ha pasado en el banco. O sea, yo he hecho una pregunta a un señor y el señor le ha respondido a mi marido como si yo fuera, no sé, de Kazajistán y no le entendiera. Y eso que ocurre en el ámbito doméstico, pues también ocurre en la profesión, y no solamente ocurre dentro de los lugares en los que trabajas. A veces nuestra propia mirada como espectadores, como oyentes, tiene un sesgo, y a veces dibujamos a los personajes que vemos en la tele o que escuchamos en la radio atravesados por ese sesgo. Ser mujer y hacer humor no es fácil. Ser mujer y aparecer en televisión no es fácil. Y la mirada es bastante diferente cuando eres mujer y cuando no lo eres. Pero además tienes que moverte en redacciones, en equipos que mayoritariamente están formados por hombres. Los guionistas de humor, en casi todos los programas de entretenimiento, si miráis la composición, pues la composición es más o menos como la de la Real Academia. Por cada 6 guionistas puede haber 1 o 2 guionistas. Esto está empezando a cambiar, afortunadamente, pero desde luego os aseguro que no ha sido fácil.
Y entonces yo me hacía el otro día esta pregunta, si el humor es cosa de hombres, que fijaos si suena desfasado el anuncio de Soberano, porque además seguramente que habría muchas mujeres entonces que tomaban también un Soberano, digo yo. Pero sin embargo que el humor es cosa de hombres, no creáis que está tan desfasado y no está tan lejos. Hay una pregunta, bueno, más que una pregunta es una afirmación, que las guionistas que hemos trabajado en equipos pues bastante masculinos hemos oído en más de una ocasión. Es muy bonita. ¿Y cómo es tan bonita? Os la voy a poner. Cuando tú propones una idea y dices, podríamos hacer esto que es muy divertido, y te dicen, es gracioso, ¿eh? Eso solo os hace gracia a vosotras. Eso solo os hace gracia a vosotras, eso solo le hace gracia a más de la mitad de la población. Suponiendo que tengan tan claro ellos, los que dicen si eso va a hacer gracia o no, que eso va a hacer gracia a la mitad de la población o a nadie. Pero eso es una cosa que se escucha muy a menudo, o por lo menos se escuchaba en las reuniones de guiones en las que yo estaba, porque ahora trabajo de una manera bastante diferente. Claro, eso, cuando hablábamos esta mañana, cuando escuchábamos hablar, y hablaba Noelia Danez de lo importante, de lo peligroso que es que se nos silencie, de lo importante que es seguir opinando, se opina en muchos foros, no solo se opina en columnas de opinión, se opina en una reunión de redacción para construir un programa, se opina en una reunión, en una entrevista en un banco, opinamos en todos los ámbitos. Y desde luego en el ámbito profesional, que la opinión de las mujeres a veces cueste tanto que sea escuchada y que tengamos que gritar, yo os aseguro que estoy cansada. No me apetece gritar. No me apetece nada gritar. Creo que no es necesario, que no hace falta. Y sin embargo, tenemos que seguir diciendo, que esto yo lo he dicho. O sea, bueno, hay un lugar común también, que es proponer una idea y que pase inadvertida y que a los 20 minutos la diga un hombre y resulte fascinante. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de esta idea? Pues porque sencillamente la escucha no es la misma. No es la misma y sigue sin ser la misma. Y en el mundo del humor, hablaba Inés de lo importante que es la cultura, y es verdad, para que tú te sientas reflejado en tu espejo, para que sepas que existes y que no eres la única persona que vive de una manera, y para que entiendas que hay voces que cuentan lo mismo que dice tu voz interior. En el mundo del humor pasa lo mismo. Nos conectamos a través del humor, conectamos ideológicamente, conectamos geográficamente y también puede que conectemos en algunas ocasiones por género. No se puede eliminar ninguna de las visiones. Yo me considero lo suficientemente inteligente como para reírme con un chiste que cuenta un hombre. Y creo que los hombres son suficientemente inteligentes para reírse con el chiste que cuenta una mujer. De hecho, algunos de los hombres con los que ellos se ríen hacen chistes que han escrito mujeres. Y que quizás, si, como decimos en nuestro lenguaje, hay que defender este chiste, hay que poner este chiste, hay que subir el monólogo, hay que defenderlo, bueno, a lo mejor lo defiende muy bien, pero quizás la idea es la de una guionista, y es una mujer con su punto de vista. Y os aseguro que es muy cansado. Y yo sí he notado diferencias, por ejemplo, en esta última etapa, son 12 temporadas ya las que llevo trabajando en Julia en la Onda, con Julia Otero, y una de las cosas que creo que más hacen crecer a cualquier persona con su creatividad es dejarle que vuele. Cuando tú pones pegas, cuando tú pones peros continuamente a alguien que está proponiendo ideas, si ahora mismo hiciéramos aquí una tormenta de ideas y cada vez que alguien intentara proponer algo yo dijera, no, es que eso ya lo hemos hecho, no, es que eso está muy visto, que está muy bien, es una cura de humildad que yo creo que estaría muy bien para todos pasar por por esa manera de trabajar en equipo y porque te tiren tus ideas, no pasa nada, pero cuando
no hay escucha, cuando realmente lo que sucede es que es complicado que tú puedas, igual que proponer esos temas de los que habláis esta mañana, temas que importan, que son socialmente importantes para todos, pero que se consideran de mujeres, pues en el mundo del humor pasa exactamente lo mismo, porque al final es un reflejo de todo lo que sucede. No todo lo que nosotros contamos, lo que contamos las mujeres, tiene que ser con una mirada feminista las 24 horas del día, en mi opinión. Opino que no es necesario. Opino que lo necesario es que contemos lo que nos dé la gana, que lo podamos contar todo el rato y que nadie nos cuestione y nos dé permiso para explicarnos qué podemos contar o qué no podemos contar. Hablabais de los referentes. Hay muchos referentes. Es cierto que en el mundo del humor, los referentes con los que he crecido pues, son sobre todo los referentes. Y pienso en Gila, y pienso en Eugenio, y pienso en Tipicol, y pienso en tantos otros. Pero hay muchas mujeres, cada vez más, y hay muchas mujeres a las que ni siquiera hemos mirado con esa perspectiva del humor. No sé cuántas personas piensan en Ana María Matute pensando y realmente dirigiéndose a su sentido del humor. Evidentemente, como escritora está reconocidísima, pero ¿cuántas personas piensan en esa mirada propia y el sentido del humor de Ana María Matute? Pues es un referente. Rosa María Sardá es un referente. Probablemente la mejor presentadora de una gala de los Goya de este país, por lo menos en mi opinión perigosa. Nora Ephron, Mari Sampere, que no sé si habrá alguien aquí que haya nacido en el siglo XX y que recuerde a esta señora maravillosa. Carol Barner, Lina Morgan. Lina Morgan era empresaria. Y eso era muy importante, porque Lina Morgan podía decidir hacer sus propios espectáculos, porque esa es otra parte importante que tiene que ver con el poder. Cuando los superjefes cuando los consejos de administración están formados fundamentalmente por señores, que evidentemente va cambiando, pero ha sido así hasta hace 4 días y mayoritariamente sigue siendo así, el problema no es que haya muchas corbatas en una habitación. El problema es que todas las decisiones tienen una mayoría que además nunca tiene, aunque haya diferencias ideológicas, nunca tiene brechas de género. No hablo de la salarial, hablo de esas diferencias que tenemos, por ejemplo, dentro del feminismo, que podemos mirarlo desde muchos puntos de vista y enfadarnos, discutirnos y salir en 4 manifestaciones diferentes. Ellos no. Está clarísimo. Ellos lo tienen todo súper claro y a mí me parece que de una manera muy inteligente. Pero es que tienen el poder y es muchísimo más fácil no tener ese tipo de vibraciones diferentes cuando tienes el poder. Si tú eres una empresaria como Lina Morgan, tú ya tienes un camino en el que tú mandas. Si tú eres una directora de un programa como Julia Otero, tú ya tienes un lugar, un territorio en el que haces valer tus opiniones. Si siempre somos las perfectas vicepresidentas, que somos estupendas como vicepresidentas, o sea, quien trabaja ya se sabe, pero la medalla y el poder al final no lo tienes. Y creo que esos son ejemplos importantes. Phoebe Waller-Bridge, que no sé si habéis visto la serie Fleabag, que es una de las mujeres más talentosas, joven, que hay en este momento, escribe, produce, protagoniza sus papeles, cuando las mujeres no solo tienen que servir a las ideas creativas de otros hombres, sino que ellas mismas, como pasa en la literatura, como sucede con el cine, pueden contar sus propias historias. Yo creo que el mundo es mucho más rico, no solo para nosotras, es mucho más rico, alguien lo decía esta mañana, que al final una mirada sesgada, cuando falta la mirada de más de la mitad de la población, es una mirada más pobre. O sea, yo creo que en cualquier tormenta de ideas, la diferencia, la diversidad, que haya muchos puntos de vista, que haya gente de diferentes edades, de diferentes orígenes geográficos, de diferentes generaciones, al final da siempre un elemento muchísimo más rico. Estoy como un poco enfadada y no quiero mostrarme así, pero es verdad que tenemos pocas oportunidades de contar algunas cosas de nuestra profesión. Maruja Torres, Tina Fey, Judith Martín, que es una de las personas
que no os podéis perder si no conocéis del panorama humorístico del momento. Si visteis la gala de los premios Feroz, ella fue la que hizo una actuación maravillosa, hizo una tilda traduciéndose a sí misma que es inolvidable. Si no lo habéis visto, buscadlo porque es de lo mejor que vais a poder ver. Y es que da miedo. Noto risa como nerviosa. Bueno, pues me voy a centrar ahora ya sí en lo que tiene que ver con la actualidad, es lo que hago con Julia, ver la actualidad, pasarla por el filtro del humor y tratar de hacerla, pues, os digo la verdad, más amable. Trato de que no nos dé tanto miedo. Este señor da bastante miedo, pero si tú le pones de traductor a Chiquito de la Calzada, que es lo que hice yo cuando estaba tan enfadado con el impeachment, a mí me suena como que digo, bueno, pues... Now that the Russia witch hunt is dead, instala un circo en un pueblo. a big, fat, disgusting fraud, Soy Karateka, cinturón negro. the congressional Democrats Necesitamos animales. are pushing the impeachment witch hunt. ¿Pero qué le pasa a usted? Dice, me ha buscado usted la ruina. People are saying they're not even a crime. Un enano pequeño. What happened? ¿Qué pasa? All of these horrible things, remember? Está la cosa muy mal. Bribery, Ahora and this and that. Where are they? voy a matar a todos los que hay ahí. Soy más malo del lugar. Estaba muy Me voy a descargado. comer tu corazón. Ya, Bueno, fijaos, os voy a contar una cosa que pasó con este montaje y es que mucho tiempo después me mandaban un montaje que había en vídeo que era Trump doblado por Chiquito y me decían, mira qué gracioso. Y entonces era, pero nosotros esto lo hicimos hace mucho tiempo. O sea, yo hice ese montaje, pues echad cuentas cuando el impeachment. Os digo esto por la fuerza que tiene el audio, pero también por la debilidad que a veces tiene la radio con respecto, pues, a, por ejemplo, ahora todo lo que se mueve en imagen a través de las redes sociales. Y aún así seguimos picando piedra, Pedreira, seguimos picando piedra porque nos gusta mucho y porque el audio tiene mucha fuerza. Otra cosa que me gusta mucho hacer, escuchar cosas que en realidad no han pasado. Pablo Iglesias estaba en la campaña de las gallegas y yo dije, creo que se le ha pegado el acento gallego, que es una cosa que nos pasa a todos porque nos encanta vuestro acento y lo queremos tener y no lo tenemos. Y me pareció que Pablo Iglesias, sin querer, se puso un poco gallego. Como esto creo que estará bastante lleno de gallegas y gallegos, me decís si a lo mejor es una flipada mía. ¿Pensáis que si hubieran prohibido los desahucios, habría existido una prestación para los trabajadores autónomos? Medidas de protección para los alquileres. Bueno, lo siguiente que me gusta hacer es sacar parecidos sonoros razonables, que tienen que ver exclusivamente con el tono, con el deje, Luego intento buscar discursos que tengan un poco de enganche, pero Yolanda Díaz y Tamara Llurena, no recuerdo el otro nombre. A ver qué os parece. Imaginaba cosas, pero en otro nivel, no esto. Debemos, por tanto, recuperar el trabajo con derechos. He tenido que acudir a un psicólogo porque no podía más. Debemos derogar la reforma laboral Yo hace 11 años, en abril de 11 años que comencé, para retomar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. porque yo nunca imaginé que esto me pudiera pasar, nunca. Vale, y vamos un poco rapidillo porque me he enrollado mucho. Parecido sonoro razonable de Miquel Iceta y Ángel Yasser. En nuestra nueva sección que se llama ¡Da la cara! ¡Mantente firme! ¡Resistiré! 4 años más de PP. ¡No! ¡No! ¡Resistiré! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos! ¡Devórame otra vez! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Que hace meses que no me devoran! ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez!
Bueno, yo en definitiva lo que os quiero decir es que el humor nos hace más fuertes porque cuando nos reímos tenemos, creo que como una armadura frente al dolor, frente a la injusticia, frente al autoritarismo. Cuando nos reímos los autoritarios están un poco como ¿qué pasa? ¿Por qué se ríe? Hay que seguir haciendo humor y además el humor traspasa muros. Esto es de un reportaje que hacía en Televisión Española, nada que ver, me mandaron ir a conventos, no tengo vocación de monja, pero me lo pasé fenomenal en todos los conventos en los que entré y descubrí, son mujeres no tan diferentes de las que estamos extramuros y sobre todo tienen mucho sentido del humor. Este es un momento de humor y deporte uniendo a mujeres muy diferentes. ¡Equipo! Ay, pero bota y bota la pelota loca. Muy bien. Pero nunca igual. Ay, pero bota y bota la pelota. Venga, hermanas. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Bueno, en definitiva, yo creo que vivir sin sentido del humor es un sinsentido. Seguiré haciéndolo en la radio, en la televisión, si se tercia, en mis novelas, que son de mucho llorar, pero siempre hay humor, y en mis artículos, y en definitiva en la vida, porque, como dijo un filósofo gallego... El humor es algo bueno, porque además el humor es lo más serio que se puede hacer. ¿Preguntas? Yo ya me iba. Por este momento, moitas gracias. Alguén quere preguntar algo? Temos tempo para unha pregunta antes de Ana Bosch. Só tedes que levantar a man e achegamos un micro. No? Pregunto eu? Oportunidade única, ¿eh? Vale. Hablabas, entre otras muchas cosas, de que buscabas hacer más amable la actualidad, ¿no? En esta última parte en la que nos has puesto ejemplos de cómo utilizas el amor y el humor. El amor también. El amor también, a través de la radio. La gente que recibe, porque realmente es recibir, ¿no? Que la crítica a través del humor, aunque sea más amable, ¿lo encaja mejor si es así? La gente de la política, la gente del poder que aparece en esa actualidad y en esa opinión a través del humor. Yo creo que estamos en un momento difícil para todo y para el humor también es un momento difícil porque sí creo que estamos un poco, da la sensación de que hacemos humor contra algo y que estamos como, si el humor va contra algo que no te gusta ese chiste. Si el humor va contra algo con lo que tú estás de acuerdo, comprometido, entonces ya le quitas todas esas lentes del humor. Creo que estamos en un mal momento para eso y que así como habla Noelia esta mañana de la insistencia en opinar, creo que también hay que insistir en que el humor no pierda realmente su espíritu, que evidentemente es crítico y que no siempre gusta, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo en los parecidos. Yo he tenido la oportunidad de enseñarle ese parecido de Ángel Yasser con Iseta a Iseta, porque pues cuando Julia entraba algún personaje y había un parecido, decía, mira lo que ha hecho Raquel, que era como, ay, no sé si quiero que lo escuche. Bueno, pues en general lo encajan bien o hacen que lo encajan bien. A mí me gustaría, si yo fuera política y me hicieran un montaje así, a mí me haría gracia. Quiero decir, en esa mirada primera de la que hablaba, que consiste en aprender a reírte de ti, a no tomarte tan en serio, creo que los políticos que consiguen que al menos parezca que tienen un profundo sentido del humor, creo que ganan puntos por todas partes. De hecho, fijaos cómo lo está utilizando Donald Trump. El humor se puede utilizar para el mal también. Pero es que él maneja muy bien esa conexión, porque cuando decía Inés antes, yo utilizo el humor aquí para no sentirme sola porque conecto con vosotros. Efectivamente, es que el humor es un vehículo transmisor. Y yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión porque entre todas las cosas que podemos perder en un momento crítico, como parece que es este que estamos viviendo, igual nos perdemos también el humor. Y sería una pérdida importante para la humanidad, ¿eh? Sería un paso atrás. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo el humor? Pues también habría que analizarlo. Es verdad que se puede utilizar para el mal, sí. Pues gracias. Un aplauso final para Raquel Márquez, por favor.